Siempre hay mucha polémica cuando se celebran las principales marchas de nuestro calendario nacional, en si son carreras en cubierta, si hay que ir más despacio, etcétera, etcétera. Pero vamos a coger con el reglamento en la mano y vamos a ver qué diferencia hay entre marchas y carreras. Para empezar, vamos a ver qué son las carreras y cómo se clasifican en España. Eso sí, me voy a centrar en la carretera. Haré alguna mención al mountain bike, pero muy poquito. Lo primero de todo es saber que, sin contar con las categorías inferiores, las categorías se dividen en España en sub-23, élite y luego máster 30, 40, 50, etc. La categoría sub-23 va de los 19 a los 22 años. Luego pasaríamos a la élite, que es de los 23 a los 29. Eso sí, hay que tener en cuenta que te puedes federar en la categoría élite tengas la edad que tengas, aunque tengas 30 y pico o 40 y pico. De élite en adelante, y si cada uno se federa según su edad, iría máster 30, de 30 a 39 años, máster 40, de 40 a 49 y así sucesivamente. Vale, ya tenemos esto claro. Ahora vamos con el tipo de carreras. En España se clasifican las carreras con diferentes números. Por ejemplo, la 1.12.1 serían las carreras élite sub-23 de Copa España. De todas formas, para que no sea muy engorroso, abajo en la descripción os dejo el link donde podéis ver las diferentes clasificaciones que existen. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Principalmente el problema son los recorridos. Y es que todo esto lo voy a comentar porque uno de los comentarios más habituales en las marchas es: si quiere correr, que se vaya a las carreras. Y vamos a ver que esto no es tan fácil. Y es que es lo que os comentaba, los recorridos de las carreras por lo general no son tan atractivos como los de las marchas. No vas a subir ni un Sonport, ni un Portalet, ni nada parecido. Si bien es cierto que hay carreras con unos recorridos muy interesantes, normalmente se suelen reservar a las categorías élite y sub-23. Y aquí es importante mencionar que incluso algunas de estas carreras limitan la participación de los élite a una edad de 25 o 26 años como mucho. Esto hace que los que tengan más edad se vean recluidos a correr carreras con recorridos menos atractivos. Y aquí, para los que no lo sepáis, en España las carreras suelen ser o circuitadas o vueltas a un circuito un poquito más largo, pero vamos, en general carreras con poco fuste, por decirlo de alguna manera, a nivel paisajístico. Y es que tanto las carreras máster como las élite sub-23 realmente están limitadas por reglamento. Por lo tanto, no vas a ver una carrera máster de 200 kilómetros y probablemente no vas a ver una carrera máster que dure más de 3 horas y media, 4. Y aquí abro un paréntesis para todos esos a los que os gusta sacar punta a todo. Estoy generalizando. Sí, hay alguna carrera, pero muy contada, a una carrera máster me refiero, muy contada, que tiene un recorrido atractivo y bonito. Pero vamos, que son 4. Seguimos haciendo hincapié en el comentario ese de para correr que se vayan a las carreras. Pues bien, por lo general quiero pensar que todos los que hacen este comentario no han competido nunca. Esto lo digo porque hay una gran diferencia, no solo en recorrido, sino también en cómo es la dinámica entre una carrera y una marcha. Para empezar, las carreras suelen estar limitadas a unos 200 participantes más o menos. Además, y esta es una de las diferencias más grandes, hay un límite de tiempo del que puedes estar separado del pelotón principal o de los que están en la cabeza de carrera. Ponle más o menos 5 minutos. Es decir, que cuando tú te separas 5 minutos de ese pelotón principal, muchas veces, si es a principio de carrera o a mitad, estás fuera. Es decir, ni siquiera vas a clasificar. Esto es en lo que conocemos como las carreras profesionales, ese fuera de control. Obviamente, normalmente es más grande, suelen ser 20, 30, 40 minutos, pero lo que es en carreras más regionales, como tienen que cortar el tráfico, normalmente 5, 6, 7 minutos y te echan. Esto hace que competir en carreras de ciclismo no sea accesible para todo el mundo. Y es que esto es así, nos guste más o nos guste menos, el ciclismo a nivel de rendimiento es muy elitista y hace que tengas que tener un rendimiento, vamos a decir, bastante alto si lo que quieres es simplemente aguantar los 10 primeros kilómetros de una carrera. Esto, por ejemplo, no pasa en mountain bike, donde en la parrilla de salida se juntan tanto ciclistas que quieren ir a disputar la carrera como ciclistas que quieren ir solamente a terminar. Pero visto un poco por encima qué es una carrera y cuáles son sus barreras de entrada, vamos a ver ahora qué tipos de marchas existen dentro de nuestro calendario nacional. Existen 5 tipos de eventos clasificados por la Federación Española de Ciclismo como ciclismo para todos. En 3 de ellos ni siquiera nos vamos a detener, que serían excursiones, encuentros ciclistas y actividades urbanas. Básicamente se podría decir como quedadas oficiales, y en este vídeo no nos interesan. Pero sí nos interesan los otros 2 tipos, que serían las pruebas deportivas de velocidad controlada, también llamadas marchas ciclismo para todos, o de manera coloquial lo que conocemos como marchas cicloturistas. Y las marchas deportivas de velocidad libre, lo que se conoce como pruebas ciclodeportivas. De nuevo, en la descripción os dejo el enlace al dossier, al reglamento, donde podéis verlo, pero os lo voy a resumir de manera rápida.
Lo que conocemos como marchas cicloturistas son de velocidad controlada y eso sí, pueden tener algún tramo libre o cronometrado. Estas son las marchas que por lo general conocemos que tienen una cápsula de seguridad, que básicamente es que hay un vehículo, la parte delantera del grupo principal, y otro vehículo detrás cerrando más o menos el tráfico. En estas marchas lo que suele hacer la organización, como su propio nombre indica, es limitar la velocidad de ese grupo delantero. Eso que os comentaba de las cápsulas de seguridad simplemente lo que permiten es que un grupo de los participantes esté, vamos a decir, con tráfico cerrado, por lo menos en el sentido de la marcha. Y estas funcionan de manera muy sencilla. Al final, el primero es el que marca pues, el comienzo de esa cápsula de seguridad, y si la cápsula de seguridad dura 1 hora, pues cerraría el ciclista que esté a 1 hora de distancia de ese primer ciclista. Este suele ser uno de los puntos que más críticas genera, y es que al final siempre se dice que si el primer ciclista o ese primer grupo va muy rápido, deja fuera de la cápsula de seguridad a muchos ciclistas, pero realmente la culpa no es de los ciclistas, sino es responsabilidad de la organización neutralizar a ese primer grupo o hacer que vayan más despacio para que no haya tantos ciclistas que se queden fuera. Es por eso que en algunas marchas sí que llegamos a ver cómo paran al grupo delantero para poder reagrupar un poco. En estas marchas no se establece ninguna clasificación salvo en los tramos cronometrados. En este tipo de pruebas nos encontramos algunas como ETAP de Madrid o también la Madrid-Sierra Norte y otras muchas en el calendario nacional. Hasta aquí todo correcto. Por otro lado tenemos las pruebas ciclodeportivas, donde cada uno es libre de elegir si quiere ir a tope o ir de paseo y la organización no limita la velocidad. Estas pruebas pueden ser cerradas al tráfico o no. El reglamento no dice nada al respecto. Entre estas pruebas nos encontramos algunas de las más importantes de España, como son la Quebrantahuesos y la Mallorca 312, que tienen el tráfico cerrado prácticamente en su totalidad. Pero también podemos encontrarnos otro tipo de pruebas ciclodeportivas, como puede ser la Madrid 7 Picos, que tiene una cápsula de seguridad de entre 45 minutos y 1 hora. En este tipo de pruebas sí que hay un censo con el tiempo de cada participante en la prueba, y en el reglamento no se especifica nada sobre el no poder dar premios. Es más, esto lo vemos muy claro en la Mallorca 312, donde en su reglamento especifica que da premios conmemorativos a los 3 primeros de cada distancia. Y antes de terminar, voy a dar algunas de mis opiniones y conclusiones de este debate. Lo primero es que no tiene ni punto de comparación las marchas y las carreras por muy rápido que se vayan las marchas. Las marchas nos permiten exprimirnos a tope independientemente de nuestro nivel y sin quedarnos fuera de la prueba. Además, los recorridos de las marchas son infinitamente más atractivos que los de las carreras más comunes. También la exigencia física que suponen las carreras son una barrera de entrada muy grande para la mayoría de deportistas, incluso para algunos de los más fuertes en las marchas cicloturistas. Y también hay que destacar que la tensión que se vive dentro del grupo es infinitamente menor en una marcha que en una carrera, y esto lo saben bien todos los que han competido. Y por último, y a modo de reflexión, creo que hay hueco para todos y pruebas para todos. Por eso es tan importante que haya marchas de todos los tipos que he mencionado. Y al final, si tú vas a una prueba, sabes a lo que te apuntas. No estés quejándote si, por ejemplo, esa marcha tiene una velocidad controlada, porque ya sabías a lo que te estabas apuntando. Y a la inversa, de poco vale quejarse si vas a una marcha que es de velocidad libre y hay gente que quiere ir más rápido y tú quieres ir más de paseo. No pasa nada. Así que poco más que añadir y hagas lo que hagas, como siempre, lo que hay que hacer es respetar a tus compañeros de afición y dejar libre a que cada uno disfrute de las dos ruedas como quiera. Así que ya sabes, comparte este vídeo con todos esos grupos donde siempre se genera polémica después de cada marcha cicloturista. Acuérdate de suscribirte, darle a la campanita y dejarme en los comentarios qué te ha parecido. ¿Crees que hay hueco para todos? ¿O tendríamos que ser radicales y todo carreras o todo marchas cicloturistas? Bueno, anda, a entrenar y a disfrutar.